Hay un libro de la Biblia que casi todo el mundo abandona. Y justo en su primer capítulo está la respuesta más antigua que existe para algo que tú probablemente sigues cargando hoy. La culpa que no desaparece aunque sabes que fuiste perdonado. Quédate, porque lo que Levítico 1 dice en sus primeras líneas va a cambiar la manera en que entiendes el Evangelio completo. Bien, mis queridos hermanos, les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a dar inicio a un recorrido que espero, confío, creo que nos va a iluminar el camino para poder entender por qué estudiamos previamente Apocalipsis 17, 18, 19. ¿Y por qué la invitación de Dios es salir de Babilonia? Pero sobre todo es entender por qué Babilonia es Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué todo el sistema está corrompido? Y vamos a dar pequeños pasos, poco a poco, para poder entender el engaño mayor de la historia. Y todo esto vamos a tratarlo con un escrito está. Por lo tanto, lo que se necesita es paciencia. Hay mucho que investigar y hay mucho que entender. Espero que tengáis la paciencia necesaria para poder desarrollar todo esto. Van a ser muchas reflexiones, muchas, para poder entender realidades y la perspectiva que Dios nos ha plantado desde el inicio, pero que por alguna razón alguien nos ha engañado, el enemigo, ¿verdad? Esto es el interés del enemigo, ¿verdad? Distorsionar el carácter de Dios y que de esta manera nosotros no podamos entender el Evangelio. Y el primer paso y el más importante, tal como lo dijimos, es el Levítico 1, porque es el inicio de un recorrido que debe determinar, como lo hemos visto en Apocalipsis 19, con el clímax de lo que es el día de la expiación o la boda del Cordero, ¿verdad? Por lo tanto, es un recorrido largo. Pero si no iniciamos bien, no comprenderemos bien dónde está el engaño, ¿verdad? O los engaños, porque en realidad es uno mayúsculo, pero son pequeños detalles, pequeños engaños que nos ha hecho comprender fatal el Evangelio. Quiero deciros que a partir de este momento, en cada reflexión, os voy a dejar los textos, los versículos de la Biblia que trataremos en cada una de las reflexiones. Así que os invito que en la caja de descripción del vídeo, de cada vídeo, encontraréis los versículos de estudio y mi humilde opinión es lo siguiente. No tomad todo lo que digo yo como un hecho, sino que escuchen y luego váyase a las escrituras y traten de entender por vosotros mismos, ¿verdad? Que si lo que estamos tratando de entender es verdad, no vaya a ser que yo sea engañado y que os engañe también a vosotros. Ahora bien, créanme que antes de tratar cualquier reflexión, le dedico muchas horas. Por ejemplo, ayer, casi todo el día, lo he dedicado al estudio profundo de las escrituras para tratar de asegurarme de que no me engaño y no os engaño.
¿verdad? Así que una vez dicho esto, vamos a empezar este recorrido, pequeñitos pasos, para que en cada reflexión, en realidad lo que vamos a crear es una pequeña pieza de un puzzle que al final nos tendrá que dar una imagen amplia con detalles para poder entender el recorrido y el Evangelio siempre con un escrito está. Por eso he decidido poner los textos en la caja de descripción y que vosotros podáis investigar personalmente, porque la fe tiene que ser vuestra, no la mía. Yo simplemente soy un poste de advertencia y voy a colocar los textos. Yo trataré de explicar lo que yo entiendo, pero vosotros tenéis que tener vuestra propia fe, ¿verdad? Y no tomar la mía como vuestra. Bien, iniciemos el recorrido. Como siempre, 3 títulos para definir qué es lo que vamos a tratar de entender hoy. El cordero que cargó tu nombre o tu identidad. Lo que Levítico 1 revela que nadie te explicó. El ritual más antiguo del mundo y por qué todavía te habla hoy, ¿verdad? Y dicho esto, entremos en nuestra reflexión. Hay un momento en la vida en que el peso de lo que has hecho se vuelve insoportable. Perdonadme, acabo de dar inicio. Alguien me estaba reclamando, y es verdad, de que se escucha un chasquido, ¿verdad?, de mi boca cuando hablo. Y esto es porque tenía un micrófono de la marca Tonor, pero en fin, no es eso, sino que era un micrófono barato. He cambiado de micrófono. He tratado de ecualizar, ¿verdad?, el audio lo mejor que se puede, pero si todavía se escucha, os pido perdón, sé que es molesto, pero no me queda otra por ahora, porque esto implicaría, este micrófono ya vale, de por sí vale 300 euros, y, o sea, es mucho dinero que no me puedo permitir, ¿verdad? Ojalá fuera así, pero no es así, o al menos por ahora. Así que os pido disculpas si mi chasquido o algún otro sonido se escucha y molesta, ¿vale? Bien, volver a empezar. Hay un momento en la vida en que el peso de lo que has hecho se vuelve insoportable. No es culpa abstracta, no es filosofía. Es algo que se instala en el pecho y no se va. Y lo curioso es que hace más de 3000 años, alguien diseñó un ritual específicamente para ese momento. Un ritual que parece primitivo, incluso perturbador, hasta que entiendes lo que está pasando en cada uno de sus gestos. Porque Levítico 1 no es un manual de matanza. Es el mapa más antiguo que existe del camino entre la culpa y la libertad. Levítico es el libro que más gente abandona cuando intenta leer la Biblia de principio a fin. Llegan al tercer libro y se encuentran con instrucciones detalladas sobre animales, sangre, fuego y sacerdotes y cierran la página. Pero lo que no saben es que están abandonando justo en el momento en que la historia se pone más interesante. Porque Levítico 1 no es un texto religioso antiguado. Es el lenguaje visual más poderoso que el mundo antiguo conoció para hablar de algo que todavía no sabemos cómo resolver. ¿Qué hacer con lo que hemos roto? Imagina que eres un israelita en el desierto de Sinaí, aproximadamente en el siglo XIII a.C. El tabernáculo acaba de ser construido. Es la primera vez que el pueblo tiene un lugar físico donde la presencia de Dios habita de manera visible. Y entonces llega el momento en que todos temían y esperaban al mismo tiempo. ¿Cómo se acerca un ser humano a esa presencia sin ser consumido por ella? La respuesta que Levítico 1 ofrece
no es una lista de reglas morales. Es un drama en 4 actos que se representa en la puerta misma del tabernáculo. El texto comienza con una palabra hebrea que lo cambia todo. Corbán, que generalmente traducimos como ofrenda u holocausto, pero que en su raíz significa acercamiento. La palabra viene del verbo karab, que significa aproximarse, llegar cerca. Esto no es un sacrificio en el sentido de darle algo a Dios para calmarlo. Es un mecanismo de aproximación. El animal no es un soborno. Es el vehículo que hace posible que un ser contaminado por el error se acerque a una presencia absolutamente pura sin ser destruido en el intento. Y aquí está el detalle que casi todos los comentaristas pasan por alto. El ritual no ocurre dentro del tabernáculo. Os sugiero que miréis las imágenes que están a mi lado, ¿verdad? Para que podáis entender. Ocurre en la puerta, es decir, en la parte exterior. Hay que entender que el atrio representa el mundo, era un lugar donde podía entrar todo el mundo. En el lugar santo solo podían entrar los levitas y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, ¿verdad? Por lo tanto, el sacrificio ocurre en la puerta antes de entrar en el atrio y eso tiene una importancia fundamental porque es precisamente lo que el enemigo ha tratado de engañarnos para no entender el recorrido, el esquema o el mapa del plan de salvación, ¿verdad? Dice, ocurre en la puerta, el sacrificio ocurre en la puerta. En hebreo, Petach Oel Moed, la entrada de la tienda de reunión, es lo que significa, esa ubicación no es accidental. La puerta es el umbral entre dos mundos y esto es fundamental entenderlo. Puerta es un umbral entre dos mundos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que entender que el sacrificio, el degollo del animal, hay que entender que todo esto son metáforas, no es una realidad tal cual, ¿verdad? Hay que entender que el cordero es ofrecido por el Padre. Para entender mejor este asunto, y de Abraham, que ofrece a su propio hijo como sacrificio, ¿verdad? Por lo tanto, es el Padre el que ofrece este cordero, ¿verdad? A partir de ahí hay que entender la metáfora, este proceso, qué es lo que nos quiere decir y transmitir. Y no os preocupéis, ya os he dicho, vamos a dar pequeñísimos pasos para entender el proceso bien, ¿vale? Para poder salir de Babilonia, porque si no, permanecemos ahí, ¿verdad? La puerta es el umbral entre dos mundos. El mundo del campamento, con toda su humanidad imperfecta, y el mundo de la presencia divina. El israelita no entra al santuario, se detiene en el límite. Y es precisamente allí, en ese umbral, donde ocurre algo que ningún sistema filosófico antiguo había imaginado. ¿Por qué en la puerta y no adentro? ¿Qué significa que el encuentro entre la culpa humana y la gracia divina ocurre exactamente en el límite entre los dos mundos? El segundo acto del ritual es el que más incomoda a los lectores modernos y también el que más información teológica contiene. El oferente, que es el propio pecador, no el sacerdote, coloca su mano sobre la cabeza del animal. En hebreo, el verbo es samak, que no significa simplemente apoyar, significa presionar con peso, porque en realidad allí se produce un intercambio, ¿verdad? Nosotros colocamos nuestro pecado, hay que entender que en este caso estamos hablando de el hombre, la humanidad, ¿verdad? Coloca el pecado sobre este cordero que lo ofrece Dios, ¿verdad? Nos lo trae Dios.
Pero hay un intercambio allí. El Cordero nos ofrece su propia vida, ¿verdad? Y vamos a ver qué es esto realmente, qué impacto tiene y significado para poder entender el plan de salvación bien desde el inicio, porque si no vamos a estar de nuevo engañados, ¿verdad? Significa presionar con peso, cargar sobre. Es el mismo verbo que se usa cuando alguien sostiene algo pesado con toda la fuerza de sus brazos. Este gesto es una transferencia, no simbólica en el sentido de decorativa, sino real. Es una transferencia real, en el sentido de que algo genuinamente pasa de un ser a otro. La identidad del pecador, su historia de transgresión, su deuda moral, se transfiere al animal. El animal recibe el nombre del pecador, así decirlo, y entonces ocurre algo que invierte toda la lógica del mundo antiguo. El que debería morir, vive, y el que no tiene culpa, muere en su lugar. Esto conecta directamente con Isaías 53, escrito siglos después, donde el profeta describe a alguien que llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, alguien sobre quien el Señor hizo recaer la iniquidad de todos nosotros. El ritual de Levítico 1 no es un vestigio primitivo que el Nuevo Testamento supera. Es el lenguaje visual que el Nuevo Testamento asume como conocido. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús y dice, perdón, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1, versículo 29, está hablando en el idioma de Levítico. Está diciendo, aquí está el Corbán definitivo. Aquí está el que hace posible el acercamiento final. Pero hay una tensión que el texto no resuelve fácilmente. Si el animal muere en el lugar del pecador, ¿qué pasa con la justicia? ¿No es injusto que el inocente pague por el culpable? Esta pregunta no es moderna. Es la pregunta que el ritual mismo provoca y la respuesta que ofrece es más sofisticada de lo que parece. El tercer acto del ritual es el fuego. Después de la transferencia, después de la muerte del animal, el sacerdote coloca la ofrenda sobre el altar y el fuego la consume completamente. Este es otro asunto sumamente importante que nosotros no comprendimos. Este ser deja de existir. Ese cordero, al ser consumido completamente, lo que trata de decirnos que este ser deja de existir. Recuerde que en esa transferencia, este ser nos da su vida a nosotros, a la humanidad. Y necesitamos comprender esto completamente. Este ser deja de existir, ¿verdad? Por eso Dios, en el Evangelio, vemos que el Padre dice, lo que ha dado Dios, lo que Dios ha dado, ya no tiene, ya no lo tiene, ¿verdad? Estas son pequeñas explicaciones, pero no os preocupéis que poco a poco vamos profundizando, reflexión tras reflexión, hasta comprender bien el recorrido y su significado, ¿verdad? El texto de Levítico 1 es explícito. Todo el holocausto, kol ha-olaj, en idioma en aramaico sería, ¿verdad? Debe ser consumido. Nada queda. Esto es fundamental comprenderlo. No queda nada, en absoluto. No hay restos. No hay cenizas que el oferente se lleva a casa como recuerdo de su culpa. El fuego termina con todo. Aquí hay mucho significado, pero no quiero
que en una sola reflexión empiece a deciros cosas porque se os llena la cabeza tan rápidamente y no asimilamos la comprensión de todo lo que esto significa, ¿verdad? Pero no os preocupéis que poco a poco trataremos de profundizar. Esa es la imagen más poderosa del capítulo y también la más ignorada. Y eso es verdad. Por eso no entendimos bien el Evangelio y por eso Dios dice que todo este sistema es corrupto. Nosotros no entendimos el plan de salvación tal como Dios lo diseñó, ¿verdad? Y por eso el Levítico 1 es uno de los capítulos más incomprendidos de todo el Evangelio. Y es precisamente el inicio del plan de salvación, para poder entenderlo bien en su contexto correcto, ¿verdad? Dice, el fuego del altar no es destrucción arbitraria, es consumación total. Es el punto final de una deuda que ya no existe. Es decir, este pecado tiene que desaparecer, queridos. Y alguien, uno igual a Dios, el Hijo de Dios, paga este precio. Muere en mi lugar, muere en tu lugar. En cambio, nos deja su vida. Ese es el intercambio. En cambio, nos deja su vida. Y vamos a hablar de esto. Tranquilos, ¿verdad? Dice, cuando el animal es completamente consumido, la transacción está cerrada. La culpa no solo fue transferida, fue eliminada. Y el oferente, que llegó a la puerta cargando el peso de lo que había hecho, se va sin ese peso. Es decir, completamente libre de pecado con una nueva vida. ¿Verdad? Aquí el texto dialoga con el Salmo 103, versículo 12. Tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y con Miqueas 7, versículo 19, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El fuego del altar es el lenguaje visual de esa distancia infinita. Lo que el fuego consume no regresa. Y sin embargo, hay algo que el ritual de Levítico 1 o Levítico 1 no puede hacer por sí mismo. Puede representar la eliminación de la culpa. Puede dramatizarla con una precisión asombrosa, pero no puede producirla. El animal que muere en la puerta del tabernáculo es una señal que apunta hacia algo más grande, no la cosa misma. Como si el ritual dijera, esto es lo que necesitas, pero lo que necesitas no puede venir de aquí. Si el fuego consume todo y la deuda queda saldada, ¿por qué el ritual tenía que repetirse? ¿Qué dice esa repetición sobre la naturaleza del problema que intentaba resolver? El sistema sacrificial de Levítico era costoso, no en sentido metafórico. Un toro sin defecto, un carnero sin mancha, una tórtola sin lesión. Estos eran bienes económicos reales en una sociedad agraria. Ofrecer un animal era ofrecer parte del sustento familiar y, sin embargo, el sistema requería que se repitiera. Cada transgresión, una nueva ofrenda. Cada año, el ciclo comenzaba de nuevo. Esta repetición es teológicamente elocuente, no porque el sistema fuera ineficiente, sino porque era honesto. Reconocía que el problema de la culpa humana no es un evento puntual que se resuelve una vez, es una condición que se manifiesta continuamente. El ritual repetido no era una falla del diseño, era el diseño siendo fiel a la realidad de la condición humana. Pero hay algo más en esta repetición que generalmente se pasa por alto.
Cada vez que un israelita llevaba su animal a la puerta del tabernáculo, estaba haciendo una declaración teológica. Yo no puedo resolver esto por mi cuenta. No hay esfuerzo moral suficiente, no hay disciplina personal bastante, no hay filosofía lo suficientemente poderosa para saldar esta deuda. Necesito algo externo a mí. Necesito un sustituto. Esta es la idea que más resiste la cultura moderna. Vivimos en una época que cree profundamente en la autosuficiencia moral. Si te esfuerzas lo suficiente, si te educas lo suficiente, si practicas la suficiente introspección, puedes convertirte en la persona que quieres ser. Levítico 1 dice algo radicalmente diferente. El problema no es de información ni de voluntad, es de naturaleza. Y los problemas de naturaleza no se resuelven desde adentro. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1 al 4, lo dice con una claridad que corta. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No es una crítica al sistema, es una descripción de su función, señalar hacia lo que sí puede. ¿Qué pasa cuando alguien finalmente entiende que no puede resolver su propio problema moral? ¿Qué ocurre en ese momento de rendición? Hay un momento en la vida de casi toda persona que piensa con seriedad sobre sí misma en que llega a una conclusión incómoda. No soy quien quiero ser y no sé cómo cambiar eso. No es depresión, no es pesimismo, es lucidez. Es el mismo momento en que el israelita vivía cuando llegaba a la puerta del tabernáculo con su animal, sabiendo que lo que traía no era suficiente, pero trayéndolo de todas formas. Esa tensión entre la insuficiencia del gesto y la necesidad de hacerlo es exactamente donde Levítico 1 coloca al ser humano. Y es exactamente donde el Evangelio lo encuentra. Porque la buena noticia no es que Dios bajó el estándar para que pudieras alcanzarlo. La buena noticia es que alguien más lo alcanzó en tu lugar. Y ese logro puede ser tuyo. El apóstol Pablo lo expresa en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, con una frase que tiene la misma estructura que el ritual de Levítico o Levítico. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La transferencia de manos sobre la cabeza del animal se convierte aquí en una transferencia de identidad. Eso es fundamental entenderlo. Esto es una transferencia de identidad. Por eso diríamos, nosotros, la humanidad, deja el pecado sobre este cordero y él nos devuelve su propia vida, su propia identidad, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Tu historia de fracaso sobre él, su historia de integridad sobre ti, no como intercambio comercial, sino como acto de amor que asume las consecuencias de lo que tú no puedes asumir. Y aquí está la aplicación que más duele y más libera al mismo tiempo. La culpa que cargas hoy, esa que vuelve en los momentos de silencio, esa que te hace sentir que no mereces estar donde estás, esa culpa ya fue colocada sobre alguien más, ya fue consumida, ya no existe en el registro que importa. La pregunta no es si eso es posible. La pregunta es si estás dispuesto a soltar lo que ya no te pertenece. ¿Qué te impide dejar ir algo que ya fue consumido? Hay una dimensión del ritual de Levítico 1 que casi nunca se menciona en los estudios bíblicos populares, y es la dimensión comunitaria. El tabernáculo no estaba en el centro del desierto aislado.
estaba en el centro del campamento. Por eso decíamos que lo que, lo que ese cordero significa es que la humanidad, por eso el tabernáculo estaba en el centro del campamento de Israel, ¿verdad? Pues la humanidad coloca el pecado sobre este cordero y este cordero nos vuelve su propia vida, ¿verdad? Estaba en el centro del campamento, el tabernáculo, ¿verdad? Rodeado por las 12 tribus, que representa a toda la humanidad, ¿verdad? Visible desde cualquier punto del asentamiento. Cuando alguien llevaba su ofrenda a la puerta, no lo hacía en privado. Es decir, estaba a la vista de todo el mundo. Lo hacía en el espacio compartido de la comunidad. Esto significa que la culpa en el sistema de Levítico no era un asunto exclusivamente privado. Era algo que afectaba al tejido comunitario. Y su resolución también era comunitaria. No en el sentido de que todos juzgaban al oferente, sino en el sentido de que todos eran testigos de que la deuda había sido saldada. La comunidad veía el fuego. La comunidad sabía que algo había terminado y eso cambiaba la manera en que miraban a esa persona. Por eso, en reflexiones anteriores, hablaba yo del estandarte moral, de qué es lo que pasa, por qué nadie reclama la justicia, la de Dios, en un mundo que a plena luz del día está cometiendo atrocidades, ¿verdad? Y nadie dice nada, ¿verdad? Eso es bien tremendo en el mapa, ¿verdad? Del plan de salvación. Veis de lo que estamos tratando y de lo que, como Dios ve la perspectiva, ¿verdad? De lo que somos y representamos. Esto tiene una implicación directa para la manera en que las comunidades de fe modernas manejan la culpa y la restauración. Vivimos en una cultura que privatiza la culpa hasta el punto de la parálisis. La gente carga sola con cosas que fueron diseñadas para ser procesadas en comunidad. Y cuando finalmente buscan ayuda, muchas veces encuentran comunidades que recuerdan el pecado mejor de lo que recuerdan la restauración. Otro pequeño engaño, otra pequeña distorsión del enemigo en que se han convertido las comunidades, iglesias, denominaciones, donde las personas en lugar de encontrar restauración, casi parece que encuentran más bien culpa, juicio, ¿verdad? Levítico 1 propone algo diferente. Un espacio donde la culpa se nombra, se transfiere, se consume. Y la persona sale restaurada a la vista de todos. No como si nada hubiera pasado, sino como alguien que pasó por algo real y salió del otro lado. Esa es la imagen de comunidad que el texto ofrece. No una comunidad de perfectos, sino una comunidad de restaurados que saben exactamente lo que costó su restauración. Porque al final lo que el fuego del altar consume no es solo el animal. Consume la distancia entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Y esa distancia, una vez consumida, no regresa. Hay algo en el nombre técnico de esta ofrenda que la mayoría de las traducciones ocultan sin querer. En español decimos holocausto, y la palabra suena a tragedia, a destrucción masiva, a algo que nunca debería repetirse. Pero el término hebreo original es olah, y su significado es completamente diferente. Olah viene del verbo alah, que significa subir, ascender, elevarse. El holocausto no es una destrucción, es una ascensión. Cuando el fuego consumía la ofrenda en el altar, el humo subía. Y ese movimiento ascendente era teológicamente intencional.
El texto de Levítico 1 repite 3 veces la frase Riyaj Nijoaj, aroma agradable. Literalmente, olor de descanso o fragancia de satisfacción. No es una metáfora poética decorativa, es una declaración teológica precisa. Lo que sube desde el altar llega, alcanza su destino. La ofrenda no se pierde en el aire, hay alguien que la recibe. Ahora bien, eso tiene un significado. Nosotros necesitamos entender que cuando este sacrificio, este cordero era degollado, ¿verdad? Y voy a tomar como referencia el día de la expiación, ¿verdad? El día de Yom Kippur. Ese cordero, la carne, ¿verdad? Era consumido totalmente. Lo que, en cierto modo, que es lo que trata de decirnos también el texto, esta ofrenda, o bien dicho, esta vida sube a Dios, al Padre, ¿verdad? Porque el Hijo es el que es consumido, ya no existe, ¿verdad? Y ya lo sé que esto es un disparate en este momento, pero veréis que no es para nada un disparate. A medida que avanzamos, vamos a entender el verdadero Evangelio y no lo que se nos ha contado hasta ahora, y que es la culpa precisamente de por qué Dios dice, este sistema está corrompido completamente, no sirve, tiene que ser arrasado. Y por eso la invitación, salid de medio de Babilonia, de la confusión, porque eso significa Babilonia, salid de la confusión, ¿verdad? Pueblo mío. Por tanto, vamos a identificar por qué estamos confundidos, cuál es el problema, ¿verdad? ¿Cómo llegamos en Babilonia, ¿verdad? Aunque nosotros no nos los creemos, los judíos tampoco lo creían en su día, ¿verdad? Pero esto no es más que una mala comprensión de las escrituras. Y el enemigo se ha encargado de que así sea, que no entendamos, ¿verdad? Pero ¿esto qué significa? Este humo que sube. Es la vida de este cordero en realidad. Esta vida vuelve a Dios. ¿Qué ocurre con un ser cuando deja de vivir, de existir? ¿Qué ocurre? Que su espíritu vuelve a Dios, es la vida que viene de Dios, vuelve a Dios, ¿verdad? Pues en este caso no es diferente, es lo mismo. Esta vida del Cordero vuelve al Padre. Luego vamos a ver por qué Jesús dice cosas que hay que entender y se refiere precisamente a este Levítico 1, donde Él entregó su propia vida, que va al Padre, y que del Padre nosotros recibimos esta vida de vuelta del Cordero, intercambiando nuestro pecado por esta vida, ¿verdad? Y luego hay un otro paso muy importante, la sangre. Recuerden que el Cordero era degollado y que esta sangre del Cordero era llevada dentro al altar de bronce, que es nada más entrar por la puerta, luego dentro del lugar santo, ¿verdad? Donde se ungía también los cuernos del altar de oro, de las oraciones, ¿verdad? Y luego estaba salpicado el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el día de la expiación, el sumo sacerdote con esta sangre entraba hasta dentro, encima del propiciatorio. Por lo tanto, vamos a ver qué significa la sangre. Porque esta sangre es llevada, la sangre significa la vida, ¿verdad? Esta vida que nos ha sido transferida, ¿verdad? A la humanidad, hace todo este recorrido hasta dentro del santuario, hasta el mismo propiciatorio en el día de la expiación. Y eso tiene un significado tremendamente potente, muy, muy importante, que desgraciadamente no lo entendimos lo suficientemente bien. Pero debemos de entender que de este cordero hay dos vías. Uno, que cuando es consumido, este humo por eso es de grato olor al Padre, es que este humo representa la vida de su propio Hijo, que Él mismo nos la ha ofrecido, ¿verdad? Intercambiando el pecado y
realizando lo que es la expiación. Porque eso es la expiación. ¿Y qué significa la expiación? Precisamente este intercambio. Nosotros le ofrecimos nuestro pecado, que es la muerte. El pecado es la muerte y Él nos ofrece la vida. Y eso es la expiación. Unir la naturaleza humana con la naturaleza divina. Y lo vamos a entender por el Evangelio, no por cuentos de hombres. Los míos tampoco, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco explorando ese mapa de la salvación para poder entender dónde fuimos engañados y qué es lo que no comprendimos bien y que alguien pues nos ha engañado. Por eso hemos llegado a Babilonia y de repente decimos, no puede ser, ¿cómo ha pasado esto? Pero yo voy a la iglesia. ¿Cómo que la iglesia es Babilonia? Pues vamos a ver. ¿Por qué? Porque se nos han escapado cosas que no entendimos bien, ¿verdad? Y vamos a recorrer este proceso a ver si podemos entenderlo bien, a ver si podemos salir de Babilonia, ¿verdad? Por lo tanto, es una declaración teológica precisa, lo que sube desde el altar llega, esta vida llega al Padre, ¿verdad? Alcanza su destino, la ofrenda no se pierde en el aire, hay alguien que la recibe. Esta vida la recibe el Padre, ¿verdad? Porque el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, ¿verdad? Esto contrasta radicalmente con los sistemas religiosos del antiguo cercano Oriente que rodeaban a Israel. En la religión babilónica, los dioses necesitaban ser alimentados con sacrificios porque dependían de ello para subsistir. El sacrificio era una transacción de supervivencia divina. El Salmo 50, versículo 12 al 13, deja claro que el Dios de Israel no funciona así. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? El olag no alimenta a Dios. Lo que sube en el humo es la devoción del oferente, no una deuda pagada a un ser necesitado. Y aquí está el detalle que transforma todo. La olag era la única ofrenda que se consumía completamente. Otras ofrendas del sistema levítico tenían porciones que el sacerdote comía o que el oferente compartía con su familia. La olag no. Todo subía, todo ascendía. Era la ofrenda de la entrega total, no de la negociación parcial. ¿Qué significa ofrecer algo completamente sin reservar nada para uno mismo? Esta dimensión de entrega total que la olag representa encuentra su eco más profundo en un texto que está a siglos de distancia de Levítico, pero que habla exactamente el mismo idioma. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo escribe: Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué está hablando? De un cuerpo ofrecido como sacrificio vivo, y por eso decía, habla el mismo idioma. Ese cuerpo del cordero que fue totalmente consumido, fue ofrecido y eso llega al destino, al Padre, ¿verdad? Cumple la justicia. Dice, la palabra que usa para agradable en el griego es euarestos, que en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, es exactamente el término que se usa para traducir reyaj ni yoaj, el aroma agradable del Levítico. Me vais a perdonar, pero yo este idioma no lo hablo, ¿verdad? Hablo otros, pero este no. Así que me vais a pedir perdón por la forma de cómo lo pronuncio, ¿verdad? Pablo no está usando una metáfora vaga. Está citando Levítico con precisión quirúrgica. Me vais a perdonar porque mi origen es rumano, entonces tengo la tendencia de leerlo en romano,
pero en español es Levítico, ¿verdad? En romano es Levítico. Entonces hay una confusión en mi mente que a veces se pido perdón también por esto. Está diciendo la Olag que Dios siempre quiso no, que Dios siempre quiso no era el animal, perdón, era la persona. El animal era el lenguaje visual de algo que solo un ser consciente puede ofrecer. La entrega deliberada y total de sí mismo. Y eso tiene un significado fundamental más adelante y necesitamos comprender, ¿verdad? Pero hay una tensión que Pablo introduce y que Levítico no podía resolver. El sacrificio que pide es vivo. Un sacrificio vivo es una contradicción en términos dentro del sistema levítico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios no puede morir, ¿verdad? Y Cristo, el Hijo de Dios, es uno igual a Dios. Por lo tanto, Él se ofrece, esta víctima es consumida total y vamos a ver qué significado tiene. Por eso dice que su propia vida sube a Dios, al Padre. Y luego vamos a entender esa lección, esta metáfora, este mapa de la salvación, qué es lo que trata de decir. Y en las próximas reflexiones vamos a profundizar en este aspecto, estos detalles, para intentar descubrir qué es lo que nos trata de transmitir Dios, ¿verdad? ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Y sobre todo, ¿dónde está la trampa, verdad? ¿Cómo entendimos mal las cosas? Pero hay una tensión que Pablo introduce y que Levítico no podía resolver. El sacrificio que pide es vivo. Un sacrificio vivo es una contradicción en términos dentro del sistema levítico. Los animales morían. Esa era la condición del ritual. ¿Cómo puede un sacrificio ser simultáneamente total y vivo? La respuesta está en lo que ocurrió entre levíticos y romanos. Hubo un sacrificio que fue completamente consumido, que ascendió completamente y que sin embargo no permaneció en la muerte. La resurrección no cancela el sacrificio, lo valida y demuestra que la entrega total no termina en destrucción, sino en una vida cualitativamente diferente. Esto conecta con Juan 12, versículo 24, donde Jesús usa la imagen del grano de trigo que cae a la tierra y muere para producir mucho fruto. La lógica es la misma que la olag. Lo que se entrega completamente no se pierde, se transforma en algo que no habría sido posible sin esa entrega. Si la entrega total no termina en destrucción, sino en transformación, ¿qué estás reteniendo que en realidad te está costando más de lo que crees? La aplicación más directa de esta dimensión de la olag no está en los grandes gestos religiosos, está en las decisiones cotidianas donde retienes algo para ti mismo cuando sabes que deberías entregarlo completamente. No hablo de dinero ni de tiempo, aunque puede incluir eso. Hablo de algo más profundo. La parte de ti que todavía negocia con Dios en lugar de rendirse a Él. La cultura moderna ha perfeccionado el arte de la entrega parcial. Damos lo suficiente para sentirnos generosos, pero conservamos el control. Nos comprometemos lo suficiente para no sentirnos egoístas, pero mantenemos una salida de emergencia. Participamos lo suficiente para pertenecer, pero no tanto como para ser transformados. Es la ofrenda con reservas. Es el sacrificio que guarda la mejor parte para uno mismo. Y esto, no lo sé si lo identificáis. Pero esto es no entregarse totalmente a Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué no consigo? ¿Por qué le pido a Dios y no puede hacer aquello y lo otro y tal? ¿Por qué será? Es por esto, queridos, porque nuestra confianza no es total en Dios, porque nosotros no nos entregamos totalmente, no morimos. Esta es la idea. No morimos totalmente. Entonces, Dios no puede trabajar.
Cuando tú, en lugar de dejar el pecado completamente y aceptar esta vida completamente, y como dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pues tenemos un problema. Cristo y el pecado no conviven. Y cuando tú no entregas todo, ¿qué es lo que no entregas? No entregas todo el pecado, entonces la vida tampoco puede actuar. No la recibes. La transacción o la transformación no ocurre. Eso es lo que en realidad está pasando. Y es la respuesta a muchísimas cosas, en realidad. La ULAG dice que eso no asciende. No porque Dios sea exigente en el sentido de un jefe insatisfecho, sino porque la entrega parcial no produce la transformación que la entrega total sí produce. Es como intentar aprender a nadar sin mojarte la cabeza. Puedes estar en el agua hasta la cintura durante años y nunca aprender lo que aprenderías en 10 minutos si te sumerges completamente. Buena metáfora, buena imagen, ¿verdad? Hay una pregunta práctica que este texto provoca, y es incómoda precisamente porque es específica. ¿Qué área de tu vida todavía no has puesto sobre el altar? No en sentido abstracto, concretamente. ¿Qué relación? ¿Qué ambición? ¿Qué miedo? ¿Qué identidad estás sosteniendo con las dos manos porque sueltas todo lo demás? Pero eso no. Levítico 1 no te pide que lo destruyas. Te pide que lo coloques en el lugar donde el fuego puede transformarlo en algo que asciende. Hasta ahora hemos hablado del ritual desde la perspectiva del oferente, pero hay una perspectiva que Levítico 1 apenas insinúa y que solo se vuelve completamente visible cuando lees el capítulo dentro de la historia más grande que lo contiene. Hay alguien más en la escena del tabernáculo que no es el sacerdote, ni el oferente, ni el animal. Hay alguien que observa desde el otro lado de la puerta. El tabernáculo fue diseñado como el punto de contacto entre dos realidades que normalmente no se tocan: lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno, lo contaminado y lo absolutamente puro. Y la pregunta que el sistema sacrificial completo de Levítico plantea, sin responderla completamente, es esta: ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué ocurre en el santuario celestial cuando algo asciende desde el altar terrenal? La carta a los Hebreos, que es en muchos sentidos el comentario más sofisticado que existe sobre el sistema levítico, responde esta pregunta con una imagen que cambia todo. En el capítulo 8, versículos 1 al 2, describe a alguien que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y allí entramos en la mesa de los panes, la lámpara, ¿verdad?, que tiene sus significados, el altar del incienso, ¿verdad? Todo esto en sí nos cuenta una historia, ¿verdad? Y que por la gracia de Dios trataremos poco a poco de entender el cuento de cada uno de los símbolos que hay por ahí, ¿verdad? En capítulo 8, versículo 1 al 2, escribe a alguien que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo del desierto era una copia, una representación tridimensional de algo que existe en una dimensión diferente. Cada ritual que se realizaba en la tierra era el lenguaje visual de algo que ocurría y sigue ocurriendo en un nivel de realidad que trasciende lo visible, es decir, lo que está ocurriendo en el santuario celestial, ¿verdad? Esto no convierte a Levítico en alegoría, lo convierte en correspondencia. El ritual era real, la sangre era real, el fuego era real, y precisamente porque era real, podía señalar hacia algo igualmente real, pero de mayor magnitud, como un mapa que no es el territorio,
pero que corresponde fielmente a Él. ¿Qué cambia en la manera de entender el sacrificio de Cristo cuando lo ves no solo como un evento histórico, sino como el cumplimiento de un sistema que operaba en dos dimensiones simultáneamente? El gran conflicto que subyace a toda la narrativa bíblica tiene en el sistema sacrificial de Levítico uno de sus escenarios más reveladores, porque el ritual no solo resolvía el problema de la culpa individual. Atentos, el ritual resuelve el problema de la culpa individual completamente. Esto tiene un significado, eso es como una bomba nuclear. Acabo de soltarla, ¿verdad? El que entiende. Estaba respondiendo a una pregunta que se había planteado mucho antes del Sinaí. Una pregunta que tiene que ver con el carácter mismo de Dios. Cuando Satanás en el relato bíblico cuestionó la justicia del gobierno divino, estaba planteando una acusación que el universo entero observaba. ¿Puede Dios ser simultáneamente justo y misericordioso? ¿Puede perdonar sin comprometer su integridad? ¿Puede amar sin ignorar las consecuencias del mal? Estas no son preguntas abstractas. Son las preguntas que cualquier sistema de justicia enfrenta cuando intenta equilibrar la responsabilidad con la compasión. El sistema sacrificial de Levítico era la respuesta visible a esa acusación. Demostraba que el perdón no es gratuito en el sentido de que no tiene costo. Tiene un costo enorme. Pero ese costo no lo paga el culpable. Lo paga alguien que elige asumirlo. La justicia no se ignora, se satisface. Y la misericordia no cancela la justicia. La cumple por medios que la justicia sola nunca habría imaginado. Esto conecta con Romanos 3, versículo 25 al 26, donde Pablo describe a Cristo como propiciación, en griego hilasterión, que es exactamente el mismo término que la Septuaginta usa para traducir la tapa del arca o propiciatorio del tabernáculo, el lugar donde la sangre del sacrificio era rociada en el día de la expiación. Pablo está diciendo que Cristo no solo ofreció el sacrificio, Cristo es el lugar donde el sacrificio se completa. Es simultáneamente el Cordero y el propiciatorio. Es el que muere y el lugar donde esa muerte tiene efecto. Y el universo que observaba la acusación también observó la respuesta. No solo los seres humanos fueron bendecidos por lo que ocurrió en el Calvario. Toda inteligencia creada recibió la respuesta definitiva a la pregunta más antigua del cosmos. ¿Cómo puede el amor ser absolutamente libre y absolutamente justo al mismo tiempo? Hay una última dimensión de Levítico 1 que solo se vuelve completamente visible cuando miras hacia adelante en lugar de hacia atrás. El sistema sacrificial tenía una dirección. No era un ciclo eterno sin destino. Era una flecha apuntando hacia algo. Y ese algo tiene una dimensión que todavía no se ha cumplido completamente. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3 al 4, describe un momento futuro con estas palabras. El tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es precisamente lo que trataba de deciros en reflexiones anteriores, ¿verdad? Apocalipsis 17, 18, 19. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo de Dios? Es este. Y que se restaurará en el cielo, ¿verdad? Tenemos que mirar hacia la Jerusalén celestial. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El tabernáculo del desierto era una promesa en forma de estructura. La promesa de que la distancia entre Dios y el ser humano no es permanente. Y aquí necesitamos entender algo.
¿Por qué distancia? ¿Qué quiere decir? Pues hay que ir al libro de Génesis, donde Adán, cuando peca, pierde la gloria de Dios. Es decir, pierde la naturaleza divina. Eso es lo que quiere decir, la presencia de Dios que estaba en él. Nosotros somos un templo, ¿verdad? Por lo tanto, la gloria de Dios era la naturaleza divina que estaba en Adán. ¿De qué nos trata de hablar Levítico 1? Que nosotros entregamos el pecado, la muerte, nuestra muerte, y Cristo nos da su propia vida. Entonces Cristo se convierte en este puente entre la tierra y el cielo. Se produce esta unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Esa es la gran lección del santuario. Este es el Apocalipsis 19, la boda del Cordero, al final del día de la expiación, ¿verdad? Donde seremos de nuevo llenos del Espíritu Santo, de la naturaleza divina, de Cristo. Y he dicho demasiado, ¿verdad? Todo lo que acabo de decir, vamos a estudiarlo, ¿verdad? Simplemente os pido paciencia, pero si no la tenéis, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? La promesa de la distancia entre Dios y el ser humano no es permanente, que el umbral entre la puerta no es el destino final, que hay un momento en que la puerta desaparece porque ya no hay separación que cruzar. Eso es precisamente lo que vemos en la cruz, donde el velo se raja de arriba a abajo y recibimos acceso al trono de la gracia, al Padre, mediante Jesucristo, ¿verdad? Todo el sistema de Levítico 1 apuntaba hacia ese momento. Cada animal que moría en la puerta del tabernáculo era una señal que decía, esto no es el final, esto es el camino. El camino tiene un destino y el destino es una comunión sin intermediarios, sin rituales, sin puertas que cruzar, porque la distancia que los rituales intentaban salvar habrá sido eliminada definitivamente. Esto significa que la culpa que hoy te separa de Dios, de los demás y de ti mismo, no tiene la última palabra. El fuego del altar ya consumió lo que te esperaba, lo que queda es el humo que asciende y lo que asciende llega. El recorrido que hemos hecho a través de Levítico 1 revela algo que el texto nunca dice explícitamente, pero que está presente en cada uno de sus gestos. Dios no diseñó el sistema sacrificial para alejarte de él. Lo diseñó para acercarte. La palabra korban, acercamiento, no es el nombre de un ritual. Es la descripción de un movimiento que comenzó en el corazón de Dios, la mente de Dios, antes de que el mundo existiera y que todavía está en curso. Cada vez que alguien llega al límite de lo que puede resolver por sí mismo y extiende las manos hacia algo más grande, está repitiendo el gesto más antiguo de la historia humana. Y ese gesto, el texto lo promete, no regresa vacío. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy, mis queridos hermanos. Vamos a seguir para poder entender todo el recorrido y todo el proceso, ¿verdad? No va a ser simple, va a ser bastante más complejo y vais a ver que son capa sobre capa sobre capa sobre capa de entendimiento. Cosas que ocurren al mismo tiempo porque todas esas capas nos tienen que llevar a un punto común. El final del día de la expiación, la boda del Cordero, Apocalipsis 19, donde se produce la unión, por eso es la boda. La boda trata de sugerirnos que es una unión entre Cristo y su pueblo, que representa a la novia, ¿verdad? Así que tengan paciencia, poco a poco vamos a hacer ese recorrido para que se pueda entender simple, con la mayor simpleza que puedo. Ya veis que no entro
como lo hemos hecho siempre y que nos ha llevado de tal modo que no entendamos el Evangelio. Vamos a hacerlo tal como el Evangelio trata de explicárnoslo. Simple. ¿Qué es lo único que necesitamos entender? Que todas esas piedras preciosas que están sueltas a través de todo el Evangelio, nosotros tenemos que montar ese puzzle, colocar cada pieza en el sitio que corresponde, de tal modo que una vez que el puzzle se completa, la imagen que queda nos revele la verdadera intención de Dios y cómo piensa resolver ese gran problema, esa rotura entre la tierra y el cielo, el pecado, ¿verdad? Que nos ha separado de Dios y que representa la muerte, ¿verdad? Bien, mis amados, le ruego a nuestro Dios que nos acompañe, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su Evangelio, su verdad, ¿verdad? Que es lo que realmente necesitamos. Os deseo que tengáis un próspero día, que estéis bien acompañados y nos vemos en la próxima reflexión.